¿Por qué era tan escandaloso o es tan escandaloso que el Congreso planee blindar a María Cordero? Estamos con el jefe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, Christopher Acosta, para que nos dé detalles de esta denuncia revelada por Punto Final. ¿Cómo estás? Lorena, ¿cómo estás? En verdad, ahorita un poco más aliviado, porque creo que todos los peruanos estábamos indignados, como bien has dicho, con el primer resultado de la votación del Congreso de la República, ¿no? Un primer intento de blindaje que despertó la indignación necesaria, colectiva en las redes sociales, y que ha terminado el Congreso haciéndolo cambiar de opinión. Y es importante ese cambio de opinión, no es suficiente, pero es importante entender por qué hay tantos elementos de convicción para por lo menos decirle a la Fiscalía investiga. ¿Qué te parece si recordamos los audios? Vamos a verlo. Como para dar más contexto. Es que yo no sé tus pagos. O sea, eso no tiene nada que ver. Esa plata es intocable. Se le dijo de un comienzo, se le dijo Brian, también lo ha dicho. Sí, es intocable. Sí, como tú tienes cuentas, yo también tengo cuentas. Yo también debo. Para la campaña yo me he empeñado. Hasta mis alhajas de oro. Yo no me pongo nada de oro, todas están empeñadas, tengo que sacarlas. Las alhajas de la señora. Yo creo que después de esos audios, además, ¿cómo más podía defenderse la señora María Cordero Juntay? Llevando al trabajador de su despacho, el señor Rafael Cabrejos, de la oreja al cajero para que retire parte del sueldo y pueda cumplir los deseos que tenía. Realmente un audio indignante presentado por Punto Final. Nuestro programa Comunica Delta y la Unidad de Investigación han venido investigando estos casos, no solamente el de María Cordero. Ahora vamos a recordar, si quieres, otros más. Pero el de María Cordero, Lorena, creo yo, era el más cerrado, el más sólido, porque tenía un audio donde ella, de voz propia, cometía un ilícito. Tú no le puedes retener el salario a un trabajador para que te lo metas al bolsillo. No, y no puedes decir, yo quedé contigo, entonces como tú aceptaste, los derechos laborales son irrenunciables, entonces eso incluye que tú no puedes donarle parte de tu sueldo a tu empleador. Por cierto, tú mencionabas, en el audio veíamos a un trabajador, Cari Saldaña está con él, podemos conversar de repente con él para Rafael tener más Cabrejos. detalles. Exactamente. Cari, ¿cómo estás? Lorena, Christopher, efectivamente nos encontramos con Rafael Cabrejos, quien brindó estos audios y toda la información detrás de lo que significa justamente este recorte salarial por parte de la congresista María Cordero Juntay. Sus primeras impresiones, lo que fue la primera votación en la que se hablaba pues incluso de un blindaje, no se alcanzaron los votos para inhabilitarla y levantarle el fuero para que se le investigue en la Fiscalía. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a su teleaudiencia. Muy indignado y avergonzado, ¿no?, con esta votación tan escandalosa, ¿no?, con este blindaje, si se puede decir, asqueroso que le han hecho a la señora, ¿no?, que no, por obvias medidas de protección que tengo, no me puedo referir a la señora. Pero se burla de la justicia y se burla de toda la ciudadanía, lo cual es realmente vergonzoso, y hay que advertir que estos actos de blindaje deben ser censurados y deben ser nuevamente evaluados y votados para revertir esta situación. Y es justamente lo que sucedió en el Congreso, lo decía Lorena, ha sido tanto el escándalo que justamente en las redes sociales, en los noticieros, en Latina, por supuesto, que llevó adelante esta denuncia, se volvió a reconsiderar la votación y se ha levantado en estos momentos ya el fuero para que sea investigada por el delito de concusión. Esto, digamos, ha hecho reflexionar en todo caso al Congreso. Bueno, gracias a la prensa, que es el cuarto poder, podría decir, ¿no?, que es la luz al final del túnel, así como a valientes congresistas muy respetables como la congresista Susel Paredes y Norma Yarro, que han presentado esta reconsideración, es que se está avanzando positivamente, como debe ser, en busca de la justicia, la verdad, y que se sancione a hasta malos congresistas que hacen quedar mal al Congreso. Christopher, Lorena, recordemos que esta denuncia se hizo el 14 de abril, estamos a un mes de cumplirse un año de este caso que se fue expuesto en Punto Final y que además tuvo un largo proceso de investigación en el Congreso de la República por una serie de excusas que presentaba la señora María Cordero Juntay, diciendo que estaba enferma, que no podía participar de las audiencias. Nos gustaría saber qué está pasando en la Fiscalía, porque la Fiscalía presentó una denuncia constitucional en noviembre del año pasado. ¿Cómo ha avanzado este proceso, esta investigación en el Ministerio Público? También ha tratado la congresista María Cordero Juntay de dilatar esta investigación. Así es, como usted bien lo dice, esta denuncia la presentaron el 18 de noviembre, luego de 11 meses de haber realizado todas las investigaciones, recibido declaraciones, manifestaciones, haber validado los audios en su oficina de peritaje, haber hecho pruebas de fonética de voz y haber seguido el debido proceso.
se formalizó la denuncia pidiendo al Congreso que le levante la inmunidad parlamentaria para poder realizar una investigación y posible sanción, ¿no? Lo cual, como estábamos viendo, la han blindado. Menos mal que ahora hay una reconsideración gracias a la valiente acción honorable de respetables, muy respetables congresistas como Norma Yarrow y Susel Paredes. Ahora, le preguntaba hace unos instantes fuera de cámaras, Lorena, de si es que trató de obstaculizar esta investigación, y lo que nos precisa es que, claro, como usted presentó unos audios donde ella dice vamos al cajero, muérdete la lengua si quieres seguir trabajando, expresiones realmente vergonzosas y repudiables, hay que decirlo, usted nos precisa de que ella nunca quiso pasar la prueba de fonética. Afirmativo. Se la ha citado en reiteradas oportunidades a la Fiscalía y nunca se presentó, siempre presentaba excusas. De igual manera, no solamente a la Fiscalía, también a la Comisión Permanente y a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en reiteradas oportunidades se ha excusado, ha presentado descansos médicos, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, obstaculizando la justicia, eso se llama obstrucción a la justicia, ¿no? Lo cual va en desmedro de su propia sentencia. Bien, ella, más bien, si tuviera un buen asesor, un buen abogado, le diría, ¿no? Oiga, pida disculpas, arrepiéntase y trate de resarcir el daño hecho, y con eso cualquier juez o fiscal va a valorar esa acción y le va a disminuir su pena. Muchas gracias por sus reacciones. La congresista no fue a la prueba de fonética, Lorena Christopher, pero la Fiscalía tuvo que solicitar audios de sesiones grabadas del Parlamento para confirmar que la voz de esos audios en las que ella insiste en ir al cajero, al banco, para que le dé la mitad de su sueldo, se pueda corroborar. Y lo mismo se ha hecho justamente en la Fiscalía, en un caso que todavía se sigue investigando y, por supuesto, pendiente también de debate en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Con ustedes en estudios. Muchas gracias, Cari. Muchas gracias también a Rafael por confiar primero en la unidad de investigación, por confiar en el trabajo de ustedes, para Lorena, poder poner en pantalla una denuncia escandalosa que no es la única, pero probablemente, como tú bien dices, de las más contundentes. Hay que felicitar a Rafael Cabrejos, un trabajador que se acercó a Punto Final. Este es un informe de nuestro compañero Harold Moreno. Son trabajadores que vencen el miedo, que con mucha valentía se acercan a denunciar una práctica ilegal. Ocurrió lo mismo con otros casos, con el trabajador Carlos Marina, que se acercó a Latina, a la unidad de investigación, a denunciar que la congresista Magali Ruiz tenía las mismas prácticas, y otros trabajadores que también se han acercado a nosotros para otros casos que hemos denunciado. Lo que ha revelado este caso, Lorena, primero que el Congreso está atento a la reacción del público, porque si no hubiera habido la indignación que ha habido en redes, estoy seguro que la señora María Cordero estaría saltando en un pie ahora. Pero lo que ha demostrado este caso es que este es el camino que corresponde seguir a los otros casos que vienen en cola. El caso Rocío Torres, que tenía un sobrino que recopilaba el dinero de sus trabajadores, tiene que llegar a este foro. El caso de la señora Magali Ruiz tiene que llegar a este espacio también. Si este caso, que como bien dijiste, tiene audios, tiene chats que demuestran la participación directa de la congresista, no se sancionaba, los casos que venían luego tenían un pronóstico reservado o negativo para los intereses de la ciudadanía. El caso Edgar Tello también, ¿no? El caso Edgar Tello, que además echó a una trabajadora estando embarazada y le pedía la compra de diversos artículos para beneficio personal. Esta práctica, Lorena, no es nueva, es cierto, pero yo no recuerdo un quinquenio con congresistas con tantas denuncias de mochasueldos. El fin de semana, entendemos, otro medio emitió otra contra el congresista Doroteo, quien también ha sido acusado de tener estas prácticas, y que se le haya intentado hoy día blindar dice mucho de aquellos que se abstuvieron. Mira tú que no fue a votar ni Magali Ruiz ni Rocío Torres, también denunciadas por mochasueldo. Y es interesante porque uno de los argumentos en medio del debate, es alucinante de verdad, uno de los argumentos de uno de los congresistas para defender a la señora Cordero era ¿cuántos casos de mochasueldos han habido en el Congreso y no se han sancionado? Es decir, como varios cometen este delito, entonces mejor impunidad para todos, pues, ¿no? O sea, increíble. O sea, una falta de vergüenza. Yo creo que la gente se está dando cuenta. No es que la creen inocente, ojo, es que la saben culpable. Como lo hacemos varios. Claro, mejor pasemos piola, porque después nos vamos a perjudicar. Votación, ¿no? Se necesitaban 51 votos para que este caso pase finalmente al Poder Judicial y la señora obtenga una sanción penal luego de que el caso se analice de manera más amplia. Y luego en el camino hay 4 congresistas que han cambiado su voto en el camino, dándose cuenta que se estaba cometiendo un error. No puede el Congreso de la República, o en todo caso, Lorena, el Congreso debería ser la institución más interesada en sancionar
la mala práctica de mochasueldo, porque es una práctica que daña a la institución en sí. Por supuesto. No solamente el congresista en particular, la imagen del Congreso de la República, que ahora está por el 6 o 5%, Sí. queda muy dañada con ese tipo de denuncias. Y es interesante cuando revises un poco las abstenciones, ¿no? Por ejemplo, Guido, algunos votos, ¿no? Que cambiaron de pronto. Porque si tú quieres blindar a alguien, vota no, blinda, apechuga, hazte cargo de tu voto, hazte cargo de tu blindaje. Pero abstenerse es como, voy a ver qué Ni opina sí ni la no. ciudadanía, si hago mucho roche, entonces de pronto cambio. En el caso, por ejemplo, de Isabel Cortés, cambió su voto de rojo a verde. O sea, primero le parecía que la señora no debía ser investigada. La Chabelita. La Chabelita, exacto. Después, Guido Bellido, de abstención a verde. El congresista Sixia y el congresista Muñante, de abstención a verde. Y así vamos a ir descubriendo uno a uno quiénes fueron todos los que de pronto tuvieron una epifanía Porque y se dieron cuenta. además que no solamente el caso Mochasueldos es un caso que ha empañado al Congreso de la República. Tienes el caso de los niños, tienes congresistas que han estado vinculados a otros casos de corrupción, incluido el de la ex fiscal de la Nación o fiscal suspendida Patricia Benavides. Entonces, estos votos de verde a rojo, de rojo a verde, me abstengo, mido, básicamente, Lorena, son procesos de negociación en el que hoy por mí, mañana por ti, hoy te salvo yo, pero mañana cuando me toque que se vote una sanción en mi contra, te pido o te cobro el favor. Entonces, estos negociados de votos y de blindaje le hacen un daño tremendo al Congreso de la República y como periodistas estamos obligados a denunciarlos. Estamos obligados a denunciarlos y, por cierto, así como se ha aprobado que la Fiscalía pueda pasar a investigarla, o sea, se le ha levantado el fuero parlamentario, también se le ha aprobado suspenderla. Correcto. Mientras duren las investigaciones y va a ingresar su accesitaria, según la información a la que accedíamos, sería Magali Santiesteban. Magali Santiesteban, hay que empezar a investigarla también, a ver con qué antecedentes viene y ojalá pues que cumpla lo que tiene que hacer un parlamentario, ir a legislar y de manera honesta. No se les pide mucho, Lorena. Cortarle el sueldo a un trabajador debe ser de los delitos más graves que puede existir. Bueno, que lo diga el congresista, que lo diga el excongresista Michael Urtecho, que ha sido condenado con una sanción altísima, tanto él como su esposa. Y ese es un antecedente que deberían tener en cuenta todos los congresistas, porque ya se ha legislado y se ha sancionado sobre esa misma materia. Concusión, quedarse con el sueldo de tus trabajadores. No es el único caso, quiero insistir en eso, Lorena, el caso Rocío Torres, el caso Magali Ruiz, el caso Edgar Tello, son otros casos que ha investigado Punto Final, que ha investigado la Unidad de Investigación de Latina Noticias, donde el patrón es exactamente el mismo. Me quedo con parte de tu sueldo y cuando hay estos famosos bonos de trabajadores, me quedo también con un porcentaje del bono. El domingo, Cristian en Sin Medias Tintas tuvo todo el esquema de los desvíos de dineros que salían de los sueldos de los trabajadores a manos del sobrino de Rocío Torres. Claro. El caso Magali Ruiz, donde el afectado fue Carlos Marina, está avanzando también en Fiscalía. El caso Edgar Tello, lo mismo, ¿no? La trabajadora que cuenta que este señor la obligaba a comprar artefactos y artículos que iban a beneficio del congresista. Todos cumplen un mismo patrón, los congresistas sintiendo que tienen algún derecho sobre los salarios de la gente que contratan. Entonces, es una práctica que lamentablemente, siendo que los cargos o estos puestos de trabajo son de confianza en el que el congresista dice yo te elijo a ti, yo te contrato a ti, se sienten con el derecho de meterse con sus saberes. Es algo que no se puede permitir. No se puede permitir y no se puede normalizar, ¿no? Por eso esos argumentos vinculados a, bueno, pero otra gente lo hace y no se sancionó. Incluso esas comunicaciones que de pronto también se compartían, que desde el Congreso se emitían directivas diciéndole a sus trabajadores cualquier acto que afecte la dignidad o la honra del Congreso va a ser sancionado. Lo que te están diciendo es, si tú nos denuncias, porque obviamente afecta nuestra imagen, el problema no es el que te recortó el sueldo, sino el problema eres tú que haces escándalo. Exactamente. Qué importante, por eso quiero volver a resaltar la actitud del señor Cabrejos, la actitud de los trabajadores que se han acercado con estas denuncias al equipo de investigación de Latina e invitar, además, si usted es un trabajador del Congreso de la República, le están mochando el sueldo o conoce de un colega, trabajador del Congreso, al que está pasando por esta práctica, acérquese a la Unidad de Investigación de Latina. Tenemos un mail, ¿lo puedo dar? Por supuesto, adelante. Investigación@latina.pe. Absoluta confidencialidad, nuestro equipo profesional guarda absoluta reserva y confidencialidad de las fuentes. Acérquese con sus denuncias que acá las vamos a trabajar, las vamos a documentar y les vamos a poner en pantalla para que logren finalmente resultados como el que acabamos de ver hoy. El Congreso reculando para terminar sancionando a la señora
María Cordero Jontay. Y por eso queremos recordar la pregunta que les hemos planteado hoy de cara a los blindajes, ¿no? A esos intercambios de votos, a esa expectativa por si hago mucho roche y ahora que tengo reelección ya me tengo que cuidar un poquito más. ¿Estás de acuerdo con el blindaje del Congreso a la mochasueldos María Cordero Jontay? Recordemos que no la han inhabilitado por 10 años para ejercer función pública, solo ha sido suspendida mientras duren las investigaciones. ¿Estás de acuerdo con el blindaje del Congreso a la mochasueldos María Cordero Jontay? Escanea el código QR, participa. Yo quiero agradecerte, Christopher, porque sin duda el trabajo de toda la unidad de investigación, de todo el equipo de Punto Final, acaba siendo relevante, marcando la pauta de la semana y también diciéndole a toda la clase política, a todos aquellos que han sido elegidos para servir, que no pueden servirse, que no pueden quedarse con la plata de la gente. Recordar al Ejecutivo y al Congreso que desde Latina Noticias los estamos mirando. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo como periodistas y van a haber siempre novedades en Punto Final y en todos nuestros noticieros donde van a tener información siempre de la unidad de investigación. Muy bien, muchísimas gracias, Christopher, por todo el trabajo. Nosotros seguimos